Los niños van saliendo a su culto. Los adultos jóvenes que nos quedamos acá, buscamos la Biblia en Mateo capítulo 24. Los músicos están ahí pendientes, los cantores no se vayan muy lejos. Mantengan el fluir. Hay algo especial de parte de Dios para nosotros en esta mañana. Y quiero que el Espíritu Santo se mueva con autoridad, con poder y sobre todo con libertad de tiempo. Así que le voy a pedir que hoy el reloj no lo mire, por favor. Yo sé que normalmente no se los pido, simplemente hago, pero hoy estoy seguro que lo que Dios va a traer es algo sobrenatural. Mateo capítulo 24, versos del 3 al 6, los vamos a tomar como punto de partida. Pasajes pertinentes, pasajes conocidos, en los cuales queremos reflexionar. Los niños ya salieron. Los que lo tienen dicen amén, los que no tienen los esperamos, dicen aleluya. Mateo 24, versículos 3 al 6. Dice la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Dile que está a tu lado: mirad que nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Dile que está a tu lado: aún no es el fin. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Sobre ella, Padre, caminamos seguros. Sobre ella nos afirmamos. En ella, Señor, oh Dios, creemos. Y ella alimenta la fe, Señor, oh Dios. Pues la fe es por el oír y el oír por tu palabra. Por eso hoy, Señor, oh Dios, más que nunca seguimos buscando. Queremos escuchar tu voz, Señor. Y te pedimos que sea tu voz, no la mía. Tus pensamientos, no los míos. Tu conocimiento, no el mío. Para ministrar a tu pueblo, tu iglesia, el cual se ha reunido en este lugar para recibir una palabra tuya, una afirmación tuya, una edificación tuya. Tú eres el único que puedes transformar. Tú eres el que conoces el corazón del hombre. Y en ti, Señor, oh Dios, nos refugiamos para todos, sabiendo, Padre, que tú has de hacer lo que sabes hacer. Bendícenos, Señor, oh Dios, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aún no es el fin. El tema de hoy es la segunda parte de la predicación que tuvimos anteriormente: identidad del reino. Dentro de esa serie, este es el segundo mensaje. Y hoy vamos a hablar de asuntos de señales. La vez pasada hablamos y vimos que el apóstol Pablo declaraba que en su cuerpo él llevaba las marcas, las señales de Jesucristo. Y por esta razón nadie podía argumentar o discutir o pelear con él con respecto a su llamado, con respecto a la veracidad del mismo, de su mensaje, de su predicación, de lo que él establecía o representaba para el reino de Dios. Y vimos cómo nuestra identidad tiene que estar forjada sobre aquello que Cristo nos ha dado y no por cosas externas o materiales. Y es que Dios quiere que tengamos claro quiénes somos en Él y para Él. Hablábamos de ser gente de legado, gente que deja una herencia, una marca en aquellos que estuvieron cerca de nosotros
dejando una marca porque estamos marcados por Dios para grandes cosas. Por mucho tiempo hemos visto la historia y los acontecimientos alrededor nuestro de cosas y cómo el mundo o la gente o la iglesia más bien, porque el mundo no busca estas cosas, pero la iglesia interpreta y busca poder entender lo que será en algún momento la marca del anticristo, el 666 nombrado. Y vemos cómo se dejan llevar muchas veces por los avances tecnológicos, por lo que la ciencia habla. Se habla de las señales del fin en cada cosa que vemos. El microchip que van a poner, que van a implantar en la piel para identificarnos. Ya con el teléfono nos identifican, o sea, no te tienen que poner el microchip. ¿Tienes un teléfono? Ya estás identificado. Ya sabes dónde tú estás, quién tú eres, cómo te mueves, qué compras, qué no compras. Es más, como las conversaciones con alguien, de repente Amazon te está ofreciendo lo que hablaste y tú dices, ¿y cómo Amazon sabía que yo quería esto? No es que Amazon sea profeta, sino que tiene oídos donde quiera. Y es la forma que todas las cosas van evolucionando y van avanzando hacia el momento, hacia el cumplimiento. La iglesia tiene la escritura y sabe que estas cosas son señales. Recuerdo que antes se miraban mucho los nombres de la gente. Es más, ¿se acuerdan del presidente ruso anterior a Putin? Que tenía una mancha en la cabeza y todo el mundo decía, mira, ese es el anticristo, mira la mancha, la tiene ahí está. Y el nombre tiene 6 letras con 6 aquellos y comenzaban a buscarle alguna manera de identificarlo, pero murió y no fue. Se ha dicho que era Barack Obama, no sé si alguien dijo que era Trump. Y no sé si ahora están diciendo que es Biden, pero siempre hay una forma de querer ver, identificar esa marca, ese hombre, ese anticristo. Y como buenos seres humanos y como buenos puertorriqueños, muchas veces nos gusta entrar en esos argumentos, en la asunción, en la presunción y hablar de estas cosas, algunas teorías de conspiración, añadiéndole un poquito de sabor a la cosa, y otras intentando entender los tiempos. Hace poco escuchaba a un físico hablar de lo que ellos en la ciencia están descubriendo y lo que se está escuchando en el universo, y dice que se están escuchando una serie de explosiones que antes eran esporádicas, pero ahora al parecer tienen algún sentido de inteligencia en la frecuencia de estas explosiones que ellos están escuchando en el universo. Claro está, ellos la amarran a que puede ser que los extraterrestres estén a punto de llegar a la Tierra a venir a interactuar con nosotros porque pues tienen la convicción de que hay vida en otros planetas del universo, de que no es posible que en un universo tan grande solo nosotros seamos los que tenemos vida. Pero volvemos a lo que las escrituras nos enseñan, y todo esto son señales. Ellos simplemente están afirmando lo que la Biblia ya establece, que cosas que tendrán que acontecer. Y en el conocimiento y en el entendimiento de los tiempos es quizás donde la iglesia más ha fallado. Porque llegamos a teorías y a conclusiones, y algunos se atrevieron a poner fechas a la venida del Señor, fallando en ellas y causando quizás en algunas personas la desconfianza. Que ya cuando hablamos de la venida del Señor, algunos se burlan y dicen, si eso siempre lo han dicho, dijeron que era en el 80, dijeron que era en el 2000, el Y2K, dijeron que era aquello, que era lo otro, dijeron que era fulano, que era sutano. ¿Verdad?
La Biblia, en el libro de Crónicas, nos habla de una tribu que era particular de las 12 tribus de Israel. Y esa era la tribu de los hijos de Isaacar. Isaacar, uno de los 12 hijos de Israel. Sus hijos, sus descendientes. Dice la Escritura, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Eso está en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Y fíjese la importancia de estos hijos de Isaacar. Lo primero que te dice es que eran entendidos en los tiempos. Dios le había dado la gracia, el favor y la sabiduría para entender los acontecimientos del momento donde estaban viviendo. Lo segundo que dice es que sabían lo que el pueblo de Dios debía hacer. No solamente eran entendidos en los tiempos, o sea, podían entender lo que estaba sucediendo a su alrededor, sino que sabían lo que el pueblo de Dios tenía que hacer. El consejo de ellos era certero. El consejo de ellos era fiel y verdadero. Lo tercero, sus hermanos seguían lo que ellos decían. Era tan confiable la sabiduría de estos hombres, el entendimiento y el conocimiento que tenían de los tiempos y la palabra certera que declaraban, que todo el pueblo los seguía. Y hace falta que Dios levante a una iglesia de este tipo. ¿Por qué? Porque está bien, los que conocemos un poco de la dinámica de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tenemos que ver que hay unas cosas que son diferentes y funcionan de manera diferente. En el Antiguo Testamento Dios tenía que levantar hombres como estos, hombres como los profetas que conocemos, como Elías, como Eliseo, como Ageo, como Oseas, como todos los profetas que nombramos en el Antiguo Testamento, que representaban a Dios en la tierra, que eran la palabra, el oráculo de Dios para los hombres. Por eso cuando hablaban, los hombres temblaban. Cuando hablaban, sabían que Dios hablaba. En el Nuevo Testamento hay un cambio, que si la iglesia se pierde en todo esto, se va a perder de lo mejor que Dios hizo con nosotros. La Biblia en Hebreos, en el capítulo 1, comienza el escritor hablando y dice que antes Dios hablaba a su pueblo de muchas formas y en muchas maneras por los profetas. Pero ahora, entonces ese pero ahora habla de un cambio de comunicación de Dios con los hombres. Un cambio de comunicación y de relación del Padre con sus hijos. Antes era por los profetas, ahora dice la escritura que habla por el Hijo. Y si habla por el Hijo, habla por aquellos que representan al Hijo. Y usted dice, no, pero la Biblia en Crónicas dice que aquellos hombres, los hijos de Isaacar, eran entendidos en los tiempos. Usted quiere saber lo que Dios dice acerca de usted y acerca de mí, los hijos de Dios, por medio de Jesucristo. Fíjese que el apóstol Juan, en la primera carta, habla y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y si nos quedamos ahí, usted dirá, ¿y para qué me está leyendo eso el pastor? Porque es lo que viene, lo que yo quiero que usted entienda. Pero vosotros, dile al que está a tu lado, tú, dile tú, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Oh, esto era para decir un gloria a Dios, un aleluya, un yo soy uno de ellos. Eso es para mí. Alguien tiene que recibir esta palabra, porque si los tiempos
parecen ser confusos, para ti no deberían serlo. Si los tiempos parecen ser complicados, para ti no deberían serlo. Si las cosas parecen no tener razón de ser, para ti no deberían serlo, porque tú y yo tenemos alguien tiene que glorificar a Dios en esta hora. La unción del Santo no es cualquier cosa. La unción del Santo es la que te enseña todas las cosas. En otra porción él dice: ustedes no tienen necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma los enseñará todas las cosas. Y créame, eso no está hablando de que ya no hay necesidad de maestros. Eso no está hablando de que ya no necesitamos las funciones de los llamados ministeriales que mismo Dios estableció. Eso lo que está hablando es que nosotros no andamos a la deriva. Nosotros no andamos como cualquiera. Nosotros no podemos andar en confusión ni en engaño por las cosas del mundo. Nosotros no estamos aquí como un accidente. Nosotros tenemos propósito, tenemos diseño, y la época que nos ha tocado vivir es la mejor época del mundo, y es la época donde Dios halló placer para acomodarte, para establecerte, para ponerte a funcionar. No para que anduvieras confundido y confundiendo, sino para que anduvieras hablando palabra de Dios y dejándole saber a este mundo que el tiempo se acerca, que las señales están. Hoy tengo ganas de predicar, así que les pido paciencia conmigo hoy, que quiero enseñar y predicar a la misma vez, y que como que las dos cosas no me combinan. Pero los hijos de Isaacar tenían una gracia que por medio del Espíritu Santo nos fue transferida a nosotros, y es la gracia del conocimiento y de la sabiduría. Santiago lo dice bien claro, dice: si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídale a Dios a ver si se la da. Dice eso. Pídele a Dios a ver si tiene misericordia de ti, te da una poquita. No dice: pídele a Dios, el cual que se las dará como de a poquito, abundantemente. Dios está dispuesto a darte toda la sabiduría que tú necesites. Ahora, ¿estás dispuesto tú a recibirla? Tenemos que estar dispuestos a recibirla. Así que nosotros somos como esos hijos de Isaacar. Y se supone que cuando hablemos, nos sigan. Que cuando hablemos, impartamos paz. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dijo Jesús a sus discípulos en un momento de confusión. Pero las palabras del Señor impartían paz. Y les dijo: no se turben, no tengan miedo, creed en mí y creed en el que me envió. En la casa de mi Padre muchos espacios, muchas moradas hay. Y usted sabe a qué yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Fíjense que en un momento tan difícil como estaban viviendo sus discípulos, iban a vivir cuando viniera la crucifixión y toda la confusión que le iba a llegar, el Señor le está dando una palabra, le está diciendo: tranquilos, que yo me voy, pero yo me voy a preparar lugar para ti. Yo me voy con propósito. Yo me voy porque yo voy a regresar nuevamente. Yo me voy porque les conviene. Y por eso cuando vemos las preguntas que los discípulos le hacen a Jesús en ese momento, les dice:
¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿No se parecen a las preguntas que nosotros tenemos constantemente? No son nada diferente a nosotros. Todos queremos saber qué va a pasar mañana. Todos queremos saber qué va a pasar la semana que viene. Todos queremos saber qué va a pasar el mes que viene. Todos queremos saber qué va a pasar el próximo año. Todos queremos saber cuánto tiempo vamos a durar, aunque ya yo sé que yo voy a durar 120. Hay muchos que todavía quieren saber esas cosas, yo estoy muy seguro, confiado. El diablo me va a tener que soportar bastante tiempo en la tierra. Pero si Cristo viene antes, no lo peleo. No estoy como el coro ese que salió por ahí en las redes sociales. Ay, no me acuerdo cómo decía el coro, pero decía algo de que venga el Señor y alguien salió diciendo, todavía no. Hay gente que como que en sus metas y en sus propósitos no tienen la venida del Señor. Yo la tengo todos los días. Si Él viene mañana, tranquilamente me voy con Él. Pero fíjense que estas preguntas vienen de sus discípulos a Jesús. ¿Y cómo comienza Jesús diciendo? Mira, tengan cuidado que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque con estas preguntas pueden venir muchas respuestas. Y qué bueno que se la llevaron a la fuente, que fue Jesús. Pero Jesús, como ve las cosas diferente como la vemos nosotros, y ve más allá. Él nos conoce. Él sabe que a lo mejor sus discípulos no solamente se lo iban a preguntar a Jesús, sino que también se lo iban a preguntar a Juan, a Pedro, a Jacobo, porque esos son los nombres de la época, los estoy usando porque no necesariamente porque sean malos, pero Él les tenía que decir, esas preguntas te pueden llevar a que alguien te trate de engañar. Porque son sinceras, son buenas, buena pregunta, pero mira que nadie los engañe. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Porque de lo contrario, cualquiera puede venir y decirnos cualquier teoría, nosotros creérnoslas y comenzar a accionar en esas interpretaciones, en esas teorías de conspiración que muchas veces se levantan. Y comenzar a equivocarnos y presentarle al mundo que somos un pueblo que no conocemos al Dios que nos llamó. Porque ese es el problema. Nuestra identidad de reino está establecida en que le mostremos al mundo cómo funciona este reino. Y si nosotros estamos moviéndonos de aquí para allá, llevados por cualquier viento de doctrina, entonces no estamos siendo como lo que la Biblia establece que debemos ser y lo que debemos representar. Y ahí es donde está el cuidado que Jesús le dice a sus discípulos. Miren que nadie los engañe. No te dejes llevar por todo lo que se dice por ahí, por todas las conclusiones que la gente llega. Y le sigue diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre y los tratarán de engañar diciendo, yo soy el Cristo. Y fíjense que nosotros tenemos la tendencia de buscar las cosas un poco muy literal. Y es verdad. Y está bien. Tenemos que tener cuidado de todo aquel que se levante diciendo que ellos son Jesús. Pero ahí no está hablando solamente de que alguien diga que es Jesús. Porque cuando habla del Cristo está hablando del título de Él, no del nombre de Él. En la iglesia tenemos que aprender a diferenciar su título de su nombre. Su nombre es Jesús, Yeshua. Ese es el nombre que el ángel le dijo que le pondrían, establecido. Muy bien. Pero su título, el título esperado, es el Cristo, el Mesías, el ungido. Entonces lo que el Señor le está diciendo es que muchos van a venir en mi nombre diciendo yo soy el ungido.
Y como la unción está sobre mí, tú me tienes que escuchar. ¿Ahora les parece a cosas que se han visto por ahí? No han dicho que son Jesús, pero hablan de una unción que les da una autoridad que Dios no les ha dado. Y quieren establecerse como el canon, como la palabra viva, como los que tienen la última revelación, como que tienen toda la ciencia y todo el conocimiento, y ustedes son el pueblo tonto, por no decir otra palabra, que no sabe nada. Entonces, volvemos a la época antigua de la jerarquía de la iglesia, que todo el que hablara contra la jerarquía de la iglesia era como hablar contra Dios. Los 1200 años de oscurantismo que hubo en la historia de la iglesia. Y allí los laicos no sabían nada, pero los sacerdotes, los presbíteros, los cardenales, los colibrí, todas esas cosas que ellos tenían. No habían colibrí, eso me lo inventé yo. Pero si habían cardenales, puede haber un colibrí también, ¿no? Póngale el pájaro que usted quiera. Tengo que hacer los chistes porque si no, no. ¿Ah? Pero toda esa gente decían tener todo el conocimiento. Y claro está, en aquella época los cultos se daban en un idioma que nadie entendía. La Biblia nadie la leía porque nadie la tenía en su propio idioma, no la tenía en sus manos. Así que había como una serie, yo diría, el pueblo tenía excusas. Yo me atrevo a decir eso. La gente tenía excusa para habitar en la ignorancia que habitaban. Y para seguir aquello que ellos pensaban que era lo correcto. El problema lo tengo hoy día. Que ya no estamos en esa época. Que ya la Biblia está en todos los idiomas imaginables. Que está para nosotros acá en nuestra libertad, la tenemos en la mano en todos los tamaños, en letra pequeña, en letra grande, con comentarios, sin comentarios, interpretada, diccionarios bíblicos, tenemos a Google que interpreta bastante bien la Biblia. Y entonces, ¿qué excusa tenemos nosotros para andar perdidos y confusos? ¿Estamos aquí? Voy poco a poco para que usted vaya tragando, respirando. De vez en cuando respire hondo, tranquilo. Esos son mensajes que uno... Gracias, Señor. Seguimos. Usted tiene que respirar. Así que se levanta cualquiera por ahí y dice: yo soy el ungido, yo tengo toda la gracia, todo el favor, yo tengo la revelación para esta época, y un montón de gente lo sigue por donde quiera. Y dicen: míralo allí, y allí van, y míralo allá y para allá van, y míralo allá y para allá, y se llena el estadio otra vez. Y lo que ellos digan es como si estuviese escrito ahí en los evangelios o una nueva carta del apóstol Pablo. Y eso lo estamos viendo. Y Jesús les dice: esto va a pasar. Va a haber guerras y rumores de guerra. Ucrania, la tenemos ahí. Le están echando la culpa a eso de la subida de gasolina. Esperemos que sea verdad. Ay, ay, ay. Se dice que va a subir aún más. Los meses de agosto y septiembre van a ser aún más altos. La inflación va a seguir subiendo. Pero qué bueno que nosotros somos gente de otro reino. Diga conmigo: de otro reino. ¿Por qué? Yo tengo que decir: mi reino no es de esta tierra, porque si fuese de esta tierra yo estuviese desesperado. Pero como no es de esta tierra y no se maneja igual, y el sistema de valores del reino de Dios no está caído, allá Wall Street no existe, yo estoy convencido de que voy a estar bien, no importa lo que suceda mañana. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo: no se turbe tu corazón ni tengas miedo. Cree en mí, cree también en el que me envió.
Pero habrán rumores de guerra, habrán guerras, y tenemos ahora mismo todo eso y lo hemos tenido en el pasado. La guerra en Afganistán, las guerras que hemos vivido en nuestras épocas, las guerras que se vivieron en épocas anteriores. Y todo eso le daba señales a la gente y todo el mundo decía, Cristo viene pronto. Está a las puertas, y por eso algunos se aventuraban a poner fechas. Pero Jesús, después que le dice esto, le dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Y somos así, somos de seguir señales, y está bien. Pero el Señor dice que aunque veamos estas cosas, no es el fin aún. Todavía no es ese momento. Continúa un poco más adelante, que no sé si vamos a llegar ahí, pero se lo voy a adelantar por si acaso para que usted siga leyendo. Y le dice, ya se me olvidó lo que les iba a decir, fíjense. Sí, que voy a seguir aquí el bosquejo y no voy a salir para allá. No me voy a salir en ese paréntesis. Ese paréntesis no era para ustedes. Ese es para otro día. Sí, porque fue como un paréntesis y se borró. ¿Usted no le ha pasado eso? Está hablando y de momento te borraron una oración del pensamiento. Y dice, pero ¿cómo que se borró? Pues se fue. Pues Dios no quiso que lo dijera. Vamos a quedarnos aquí. Sigue el bosquejo, Isaac. Sigue, que Dios te dijo que escribiera. Pero la iglesia que tiene identidad de reino debe saber estas cosas. El apóstol Pablo, en la primera carta a la iglesia de Tesalonicenses, en el capítulo 5 les dice lo siguiente. Escuche bien lo que le dice Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, que parece que pasamos por alto esto tantas veces. En todas las generaciones han pasado por alto lo que Pablo les dice. Es más, no le voy a decir eso tampoco, se bojó. Dice la escritura, primera carta de Tesalonicenses capítulo 5. Ahora bien, hermanos, ustedes, escuche bien, hermano, escuche bien ustedes. Dile al que está a tu lado, escucha bien, es a ti que te está hablando. Ustedes no necesitan, dile, no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y de fechas. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica? Ustedes no necesitan que se les escriba acerca de fechas ni de tiempos. ¿Por qué? Se lo dice en el verso 2. Porque ya saben. ¿Por qué? Porque ya saben. Ay, Dios mío. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Y eso es una expresión que todos conocemos. No porque será como ladrón. No porque será como ladrón. Y ya yo sé que será como ladrón. Pero siempre estoy buscando ¿qué? Tiempos y fechas. No que el 2000, no que el 88, no que el 2012. Los mayas lo escribieron y es verdad. El profeta maya dijo que sería en el 2012. No, pero tranquilo, que vamos a llegar a algún lado con todo esto. Cuando estén diciendo, continúa Pablo escribiéndole, el verso 3, paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ahora vuelve otra vez Pablo y dice, ustedes, en cambio, hermanos, escuche bien, hermano. Dile al que está a tu lado, escucha bien, hermano. No están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Es que yo no te tengo que interpretar la Biblia, lo que te la tengo es que leer lento. Ponerle coma, ponerle punto, ponerle acento, ponerle en bol como lo escribo aquí.
para que te des cuenta que lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalonicenses es lo que te estoy tratando de decir a ti hoy, que se supone que ya tú sepas. Que a ti no te tienen que estar diciendo que es en el 2012, que es en el 2022, que es en el 2030, que es en el 2050, que es en alguna fecha o en algún tiempo, que ya tú sabes que Él va a venir cuando Él quiera venir. Y que cuando Él venga, no me va a sorprender, porque yo sabía que Él iba a venir. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que hay muchos que lo están esperando como ladrón. Y cuando el ladrón viene, te va a sorprender y te va a agarrar indispuesto. No vas a estar preparado para ese momento. Y el Señor quiere que nosotros estemos preparados en todo momento. Por eso Pablo sigue diciéndole, no he terminado. Todos ustedes son hijos de luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. ¿Vieron? Ahí es que está el secreto. Yo sé que Él viene. ¿Estoy listo para cuando Él venga? Claro que sí. Por eso es que cuando venga no me va a sorprender como ladrón. Porque yo lo estoy esperando. Y si yo lo estoy esperando, yo estoy haciendo lo correcto para eso. Yo estoy viviendo con una identidad correcta delante del mundo. Y el mundo sabe que yo lo estoy esperando a Él. Pero el mundo sabe también que yo no les estoy diciendo que es en el 2020, ni en el 2022, ni en el 2023, ni en el 2024, ni en el 2030, ni en el 2050, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, ni en la época de la Pascua, ni en la época de los tabernáculos, ni al final de los tiempos, ni la final trompeta que se suena aquí en la tierra, porque yo sé que cuando Él venga va a venir. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y yo no tengo que entrar en esos argumentos que lo que causan es más confusión a la gente, porque yo soy entendido en los tiempos. Algo que sí tenemos que saber, y yo espero que usted lo sepa, y que lo abrace hoy una vez más, es que Él viene. Lo voy a volver a decir. Algo que tenemos que saber, y que yo espero que usted lo abrace hoy una vez más, es que Él viene. Él viene. Él viene. Y esa verdad a mí nadie me la va a quitar del corazón, de la mente y de mis convicciones. Esa verdad, no importa las veces que se equivoquen los hombres queriendo establecer fechas. Esa verdad, no importa las cosas que sucedan a mi alrededor que parezcan contrarias a lo que inicialmente yo pensaba que sería. Esa verdad nada lo va a arrebatar del lugar donde está en mi corazón, porque eso es lo que día y noche yo vivo. Esa es mi esperanza y es la que me mantiene todos los días levantándome, saliendo y hablando de que Cristo salva, de que Cristo sana, de que Cristo viene otra vez. Ese es el evangelio. Pero estos temas escatológicos son catchy, tú sabes, le gusta a la gente, le gusta. Son pegajosos. Yo me acuerdo, yo antes hablaba mucho de eso. Mira que yo estudiaba eso. Yo le metí duro a la escatología. Uno de los temas que más estudié. Para darme cuenta de algo. Yo solo sé que no sé nada. Muchas escuelas de interpretación, muchas escuelas de pensamiento, todos tenían buenos argumentos, todos se establecían sobre la Biblia. Yo decía, ¿y a quién le creo? Y el Señor me dijo, créeme a mí, que yo vuelvo. Antes, después, en el medio, yo vuelvo. Y sea antes, después, en el medio, tú estás conmigo, tú estás guardado. Yo te voy a guardar, yo voy a estar cuidándote, tranquilo. Lo importante es que yo vuelvo.
Pero hay temas de discusión. Hay gente que se separa por estas cuestiones, ¿sabes? Los pretribulación, los mistribulación, los posttribulación, los mileniales. Unas discusiones, unos debates que yo escuchaba, yo leía. Decía, wow, qué tremenda forma de utilizar el tiempo. Al final tuve que concluir eso porque yo decía, horas y horas en esto. Si todos están de acuerdo en que Él viene, ¿cuál es el problema? El problema es que el ser humano siempre quiere tener la razón. Y ese es el problema del ser humano, pero vamos a dejarlo ahí. Pero todo el mundo quiere saber qué tan cerca está. Pues hoy yo le voy a decir, yo me voy a atrever a decirle qué tan cerca está. Para eso le he dado toda esta introducción. Ya mismo entramos en el mensaje, pero la introducción fue para yo decirles qué tan cerca está el Señor. ¿Están preparados para saberlo? Tengo que decirlo con temor y temblor. Esto es algo serio que uno no puede tomar a la ligera y soltarlo así como para que usted los ujieres estén pendientes, que nadie se me caiga. Pero la venida del Señor hoy está más cerca que cuando creímos. Así de cerca está. Esa fue una respuesta apostólica. El apóstol Pablo le escribió, dijo que el día está más cerca ahora de cuando creímos. Yo me imagino cuando recibieron la carta dijeron, wow, está bien cerca. Claro, y si para la época del apóstol Pablo estaba más cerca que cuando creyeron, imagínense 2000 años después. Estamos mucho, mucho, mucho más cerca. Así que esa es la revelación que les tengo para hoy. Ustedes recíbanla. Todos estaban esperando que le diera una fecha, ¿eh? Oye, le estoy diciendo toda esta introducción y todavía estaban esperando una fecha. Parece mentira. Pablo le dice a esta iglesia que no tienen necesidad de que se les esté hablando de fechas y de tiempos. Y yo creo que es tiempo, por lo menos aquí la iglesia Logos y los que me escuchan a través de las redes sociales y los que van a escuchar luego en la grabación, tienen que entender que tenemos que dejarnos ya de seguir persiguiendo estas cosas. Como iglesia tenemos tanto que hacer. Hay tanto trabajo que hacer con la humanidad en esta tierra que no podemos estarnos entreteniendo en eso. Lo que sí tenemos que afirmar es que todo lo que hacemos, lo hacemos porque lo esperamos a Él. ¿Estamos claros con eso, iglesia? Lo hacemos porque lo esperamos a Él. Y jamás ninguna cosa en esta tierra va a ser más preciado para mí que su venida. Pero mientras lo espero, las cosas de esta tierra tienen que conocerlo a Él. Entonces yo tengo que adquirir una identidad de tal manera que cuando me vean a mí, lo vean a Él. Dios mío. Es que si no fuera porque tengo como 18 páginas escritas. Santo, hay 1 o 2 por ahí que vinieron a la iglesia nada más. Separaron el día para el Señor, eso es. Este es el día del Señor. Hay cosas que tienen que acontecer antes. Y tenemos que verlas porque eso nos ayuda a entender la veracidad de la Escritura. Los tiempos nos ayudan a entender la veracidad de la Escritura. Vamos viendo que lo que está aconteciendo se parece a lo que fue diciendo los profetas y lo vamos llevando en acción y decimos, wow, esto es lo que Dios habló y la Escritura permanece fiel y verdadera. Lo hizo Jesús. Muchas de las cosas que hacía era para que se cumpliera la Escritura. Para que se cumpliera la Escritura. Y en Él se cumplían las Escrituras de Isaías, las profecías que estaban antes de Él, las de Zacarías. Todo eso se fue cumpliendo en las cosas que Él hacía.
Y los que sabían de la Escritura podían conectar los acontecimientos con la vida de Jesús y decir, este es el Mesías. Muchos no lo hicieron así, muchos lo interpretaron diferente. Y es ahí la gracia de la interpretación, que cada uno tiene la potestad de hacerlo. Pero Pedro dice que no hay profecía de la Escritura que sea de interpretación privada. Así que tenemos que entender que si tú vas a interpretar, tienes que aceptarle la interpretación a otro. Porque si no te estás haciendo mejor que él. Ten cuidado. Por eso yo dejo que la Biblia se interprete solita, yo se las leo y no me salgo de lo que ella dice. Y ahí yo voy bien. Pero lo que nos toca a nosotros hacer como iglesia, en vista de todas estas cosas y las cosas que se van cumpliendo, es permanecer siendo iglesia hasta el fin. Establecernos sobre los principios y el fundamento de Dios y continuar siendo la iglesia que Jesucristo viene a buscar. Y Jesús continúa dándole eventos. En el verso 7 del capítulo 24 de Mateo, donde comenzamos leyendo, les dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Y se acabó. Y ahí es que viene todo. Se hubiese acabado en el 2020 a principio, que era donde estaban los terremotos por todas partes para nosotros. Sí, porque a veces pensamos todas partes, porque pasó en Ponce, pasó en Cagua, pasó en Salvador. Está en todas partes. No, pero espérate, todas partes habla también de allá, de Asia, de China, de África, entonces cuando todas partes. Pero, ¿qué dice? Se acabó. No, dice, esto será apenas el comienzo de los dolores. Apenas el comienzo, apenas principio de dolores. O sea que, ¿estamos viendo todo esto? Sí. ¿Está aconteciendo? Sí. ¿Está escrito? Sí. ¿En qué momento estamos? Pueden decirlo. La Biblia lo dice. Pueden decir lo que la Biblia dice. Estamos en principio de dolores. ¿Desde cuándo? Desde que hay rumores de guerra, desde que se levanta nación contra nación y desde que hay hambre y terremotos por todas partes. Es principio de dolores. El problema es que los principios de Dios a veces son largos. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para Él no hay tiempo, Él no está en el cronos. Pero estamos en principios de dolores. Ahí es donde estamos todos. ¿Estamos ubicados? Muy bien. Entonces, verso 9, los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán en todas las naciones por causa de mi nombre. Vamos a ver, ¿está pasando eso? En algunas partes sí. Yo les he traído ejemplos, les he hablado de las voces de los mártires. Constantemente recibo noticias de ellos. Y está pasando. Pero ahí dice, y los odiarán todas las naciones. Espérate. No podemos dejar fuera unas cosas. Ahí es donde hemos fallado. Porque no dice todas las naciones. Y dicen, no, pero está pasando en algunas naciones. Pero eso es. No, ahí dice todas las naciones. Y eso tiene una razón de ser. Y se la voy a explicar ya mismo porque ese es el mensaje. Pero todavía estoy introduciéndolo, ya mismo llego a él. Es que para poder llegar allá tengo que explicarle todo esto porque si no, no iban a entender lo que les iba a decir. No es que ustedes no tengan entendimiento, es que para poderlo entender hay que seguir el ciclo de los eventos para llegar allá. Y fíjense que en el verso 10 entonces dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe y unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y aquí es donde hay una clave bien fuerte para nosotros saber si hemos avanzado del comienzo de dolores a la aproximación de su venida. Porque dice, en aquel tiempo muchos se apartarán
de la fe. Y esa expresión, se apartarán de la fe. ¿Cómo se dice eso en una palabra? Los que han estudiado la Biblia, ni se sabe, ¿ves? Eso es apostasía. Apostasía. Apartarse de la fe. Y les digo la palabra porque es clave para entender hacia dónde vamos. Apostasía significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Ahora, ¿dice que unos pocos se apartarán de la fe? ¿Ah? ¿Qué dice? Muchos. Uno tiene que decir, wow. ¿Y qué es mucho? ¿Un 10% es mucho? ¿Un 15%? ¿Un 20%? ¿Un 30%? ¿Un 40%? ¿Un 50%? Muchos. Cuando yo digo algo de mucho, sin ponerle cantidad ni porcentaje, y usted piensa en mucho, si yo les digo, aquí entró mucha agua, ¿qué usted puede encontrar cuando entra? Un charquito ahí. Tacho, mira, mucha agua, míralo ahí. Eso es un charquito, eso con una Bounty se va, de esas rápidas, de las que anuncio no pagado. Y no llega más a ningún lado. Mucha agua, usted espera mojarse los pies desde que entra por la puerta y empezar a pasar el mapa de lado a lado y necesita squeegee, necesita esponja, necesita las camisas de todo el mundo, necesita algo para aguantar esa agua. Pues si la Biblia me está diciendo que muchos se apartarán de la fe, significa muchos. De esa misma forma, imagínenselo ahora. Muchos se apartarán de la fe. Será evidente, será visible, será palpable. Pastor, ¿por qué esto es importante? Escuchaba hace unos días a un filósofo politólogo muy versado, muy entendido en las cuestiones de política y de los movimientos. Y él decía algo que me llamó la atención y me despertó para este mensaje. Porque él decía que para que pueda haber un solo gobierno mundial establecido, ellos tienen que destruir 3 cosas principales en la sociedad. La primera de ellas, la familia. Porque la familia es un filtro de conocimiento. El padre le instruye al hijo y esa instrucción viene con valores, con principios. Y si ellos la destruyen, entonces el gobierno tendría acceso directo a los niños y pueden doctrinarlos o enseñarlos como a ellos mejor les parece y ya quitan ese filtro que es la familia. Lo segundo que él dice, la fe. Porque la fe causa las lealtades, que las lealtades no estén del todo con el gobierno, y ese gobierno, para ser un gobierno mundial, necesita la lealtad de todo el pueblo. Y como la fe tiene la lealtad en su Dios, pues jamás se la podrán dar al gobierno. Y lo tercero que él decía es la patria, porque la patria carga dentro de sí misma ciertas facultades que nos amarran y nos dan un sentido de pertenencia, un sentido de ubicación y un sentido de cultura. Wow, qué tremendo. Y él explicaba lo que pasaba en los Estados Unidos. Y él decía, ¿usted sabe por qué en los Estados Unidos están yendo contra todos los monumentos y los quieren derribar todos? ¿Por qué? Tiene que ver con el racismo, tiene que ver con quitarte la patria, los recuerdos. ¿Por qué el sistema de educación quiere enseñar a tus hijos lo que tú no le enseñas en tu casa? ¿Por qué? Porque quieren romper la familia. ¿Y qué es lo próximo que van a querer romper entonces? La fe. Van a querer ir contra la iglesia para quitar la fe. ¿Y cómo quitan la fe? Con el bombardeo que tenemos ahora en las redes sociales, en las series de televisión,
en las películas, haciéndonos ver como los malos, los retrógrados, los que no tenemos unos pensamientos claros, los que somos homofóbicos, los que estamos en contra de todo lo que es la unidad, que no respetamos la diversidad. Y de repente te bombardean tanto con todas esas cosas que tú comienzas a pensar y a repensar lo que tú crees. ¿Por qué? Porque le estás prestando más atención a eso que a las cosas del reino. Así que si llevamos esto a la Escritura y amarramos las cosas como este hombre me ayudó a verlas, yo dije, wow, espérate. Entonces eso de que muchos apostatarán de la fe o muchos se apartarán de la fe no está tan lejos. No está tan lejos. Es más, ya en los Estados Unidos se está viendo cada vez más. Los creyentes van disminuyendo y los que dicen creer pero a su manera van aumentando. Porque la fe es una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Es una sola fe. Tú no puedes ahora pintarme la fe de otra manera y añadirle cosas y sustancias que no van ahí. Porque la fe viene por la palabra de Dios y es una sola palabra de Dios. Y lo que la palabra dice es lo que es y punto. De que yo voy a amar a todos igual, sí, voy a amarlos. Porque voy a amarlos porque quiero que se salven. Porque voy a amarlos porque quiero traerlos al reino de Dios. Voy a amarlos porque quiero que se identifiquen con la identidad que yo tengo. Y los voy a amar hasta el final, hasta la muerte, como hizo Jesús. Pero eso no significa que yo voy a abandonar los postulados de la fe. Y que yo voy a comenzar a claudicar en mis pensamientos, a suavizar las escrituras, a borrar pasajes, a quitar cosas que están establecidas para que nosotros entendamos lo que le agrada a Dios y lo que no. Pero la Biblia dice que muchos se apartarán de la fe. Y volvemos a las escrituras entonces. Y vamos a ver si ese patrón se repite en algún otro lugar. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Pablo escribiéndole todavía a la iglesia de Tesalónica. Parece que con la primera carta no los convenció mucho, le tuvo que escribir en la segunda otra vez. Y trabajar el tema todavía un poco más profundo. Y les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Escuchó eso? Ni os aquí pusieron una de esas palabras que a mí se me hacen complicadas, brother. No os ¿Alguien tiene esta versión? No os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Jesús se lo dice a los discípulos. Muchos se apartarán de la fe. Y Pablo agarró los decretos de Jesús y le dice a la iglesia de Tesalónica, mira, ustedes le están diciendo 20 cuentos allá. Hay un montón diciendo que Él está cerca, que viene por aquí, que viene por allá. Pero yo les voy a decir algo. Él no va a venir sin que antes venga la apostasía. Yo tengo que preguntarme entonces,
¿qué nos toca a hacer nosotros? Y aquí viene el conflicto. Sí, porque esto es un conflicto. No sé si para ustedes, pero para mí lo ha sido. Mentalmente, de estas paradojas mentales que vienen a pelear una con la otra. Porque uno dice, si tiene que venir la apostasía, pues está bien. Pues eso tiene que pasar. Así que muchos se aparten de la fe, uno tiene que decir, esos son los apóstatas. No va a perder tiempo con ellos, porque tiene que pasar. Y sí va a pasar. Pero las cosas que están en la Biblia escritas no están necesariamente escritas para que nosotros impidamos que pasen, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Pero sí para que impidamos que nos pase a nosotros. Y podamos tratar solo de impedir a todo el que podamos. De que va a pasar, va a pasar. Pero les vengo a dar una noticia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo voy a impedir que eso toque mi casa. Yo voy a impedir que eso toque mis generaciones. Yo voy a impedir que eso se pase en algún modo a los que yo conozco, a los que estén cerca de mí. Si les tiene que pasar a muchos, yo sé que va a pasar. Yo sé que a lo mejor no voy a poderlo impedir en el mundo entero, pero algo me afirmo delante de mi Dios, que mi fe no será trastocada, mi fe no será cambiada. Mis hijos conocerán al Dios que sirvo y tendrán la identidad correcta en el reino. ¿Alguien puede decir amén? Yo lo creo. ¡Oh, aleluya! Y yo voy a predicarle el evangelio a todo el mundo hasta el final. Va a venir, sí. Lo dijo Jesús. Se lo escribió Pablo a Tesalónica. ¿Por qué lo vamos a dudar? Va a venir el momento en que muchos se apartarán de la fe. Ya lo estamos viendo en muchos lugares. Cómo discuten, cómo hablan. Las redes sociales se llenan de tanta pamplina. Todo el mundo tiene una opinión de algo. Como si su opinión fuera más importante o fuese en cambiar la Biblia, tú sabes. No, porque yo opino, pues vamos a cambiar el capítulo 1 de Romanos y vamos a poner otra cosa ahí. Porque tu opinión es importante. Voy a poner lo que tú opinaste. Romanos 1 ahora dice lo que opinó fulano. Sí, eso va a cambiar a Dios. Mi opinión va a cambiar a Dios. No. Es tiempo de afirmarnos. Es tiempo de reconocer quiénes somos y qué hemos creído. Y yo no tengo que traerte una disertación constantemente de todas las cosas que están aconteciendo. ¿Tú sabes por qué? Porque igual que Pablo le dijo en la primera carta, le dijo, en cuanto a las fechas y los tiempos no tengo por qué escribirle, porque ustedes ya saben. Ustedes ya saben. Ustedes han sido instruidos, ustedes han sido guiados, ustedes ya les hemos enseñado la escritura, les hemos hablado la palabra. ¿Qué más puedo hacer por ustedes? Dejarlos de leer en las redes sociales, que ya lo he hecho. Sí, porque eso lastima. Esa gente que usted le ha enseñado, lo ha instruido y de momento están escribiendo una barbaridad que usted no sabe por qué está escribiendo esa tontería. Por Dios. El tiempo se acerca. ¿De cuál bando usted quiere estar? ¿De los apóstatas o de los que se van con él? Porque la apostasía va a llegar, pero dice, porque no vendrá, le dice Pablo, sin que antes venga la apostasía. Y si eso lo conectamos con esta persona que no sirve al Señor, que simplemente hace un análisis político,
Y está diciendo que el gobierno mundial, que ya se están reuniendo constantemente, la gente que piensa que controla el mundo por el dinero que tienen, y ellos expresan cosas allí que hace poco estuve oyendo una de sus conferencias. Esa gente vive en la landia, ¿sabes? Porque ellos piensan que las cosas son, bueno, claro, como para ellos no tienen ninguna escasez, el precio de la gasolina no les afecta en nada. Pero están reuniéndose y nos están diciendo que la fe es un obstáculo para que eso sea manifiesto. Y la Biblia dice que antes de que venga, se tiene que apartar la gente de la fe. Entonces, 2 más 2 siguen siendo 4. Y Pablo continúa ahí. Dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ya sabemos de quién nos habla ahí, que se va a manifestar luego de que venga la apostasía y el Señor venga, y ya sabemos toda la historia. Y no voy a entrar en esa parte de la escatología porque quiero concentrarme en la fe y en nuestra identidad. Porque Pablo, a pesar de que tenía la esperanza de que el Señor vendría en su tiempo, claro está, en la misma carta de Tesalónica, le dice, y nosotros los que hayamos quedado nos iremos juntamente con ellos en el cielo. Él pensaba que vendría en su tiempo. Pero a pesar de eso no se dejaba llevar por ese sentimiento, por ese deseo que tenía de encontrarse con el Señor para omitir las cosas que Dios estableció que pasarían antes. Por eso le tiene que decir, espérate, yo también lo espero, pero todos sabemos que no vendrá sin que antes pase esto. Así que él dice categóricamente que antes de venir el Señor va a haber un éxodo masivo. ¿Por qué? Porque nadie se aparta de lo que no cree. Si no creíste nunca, nunca te apartaste. Si me está diciendo que se apartarán de la fe, son gente que realmente habían creído. Ahí es donde se caen algunas de las interpretaciones del salvo siempre salvo. Porque ¿cómo que salvo siempre salvo? Y ahí habla de apostasía. Porque tú no te puedes apartar de algo que no fuiste. Si te apartes porque fuiste. Por eso Juan decía, estaban con nosotros, andaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. Porque si fuesen de los nuestros, estuvieran con nosotros. Pero se apartaron. Y nosotros tenemos que tener conocimiento porque tenemos la unción. Tenemos que entender eso. El plan de Dios sigue en pie. Porque esto no es un plan de la agenda globalizada, hermanos míos. Quitémonos de la mente de que es plan de la agenda globalizada, de que es plan del diablo. Todos ellos van a ejercer su función en medio de todo este plan, pero el plan sigue siendo de Dios y es un plan de salvación. Por eso es que Pedro tiene que decir, no es que él tarde, es que es paciente, porque no quiere que nadie se pierda. Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el plan sigue siendo de Él. Él se aguanta, Él tiene paciencia, Él espera, Él quiere que la iglesia siga militante, predicando el evangelio, predicando la palabra, demostrando una identidad adecuada sobre esta tierra. Pero en algún momento sonará la trompeta y vendrá el deseado de las naciones. Y vendrá aquel que estamos esperando. Él va a venir, eso es cierto. Y Jesús les continuó diciendo, vuelvo a Mateo 24. En el verso 12 le dice, habrá tanta maldad en el mundo
que el amor de algunos poquitos se enfriará. Dice de mucho. Otra vez la palabra mucho. ¿Y se acuerdan lo que les decía ahorita sobre mucho? Si yo les hablo de mucha agua, no es un charquito que puede secar con Bauti, sino que el amor de muchos se enfriará. Tenemos que procurar que el amor nuestro no se enfríe. Y no se puede enfriar de ninguna de las maneras. Y como les decía ahorita, el yo asumir una postura de que porque va a pasar, entonces lo voy a dejar pasar, es asumir una postura de un amor frío, de un amor que se enfrió. ¿Vieron? Por eso tenemos que ser cuidadosos de cómo interpretamos lo que Dios dice. Porque la idea de Dios es que nosotros sigamos amando la humanidad, aunque lo tengamos que jalar del mismo infierno. Aunque se estén comportando como se comporten, tenemos que seguirle amando. Amarlos hasta el final. Por eso él dice, continúa en el verso 13, pero el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. ¿Quieres la salvación? Mantente firme. Mantente en ese amor. Mantente ahí. No te canses, no te rindas. Es un tiempo de perseverancia. Por eso hoy más que nunca necesitamos solidificar la práctica de la oración. Solo esa conexión con Dios nos va a mantener ahí. Porque la oración no es un monólogo, es una conversación con Dios. Que a principio, cuando estamos ejercitándonos en ella, parece un monólogo. Porque todavía no hemos agudizado el oído para poderle escuchar. Y Él nos tiene que responder en diversas formas diferentes. No necesariamente en el momento de la oración. Se puede dar, pero mientras más yo lo practico, mientras más yo me meto en ese secreto, mientras más yo lo busco, mientras más yo sigo ahí hasta que suceda, yo voy a ver que de momento estoy orando y Él me está contestando y yo estoy escuchándolo mientras le estoy hablando y entonces la conversación se sigue haciendo más amena, pero ayuda a que yo siga perseverando. Necesitamos orar. Por cierto, les tengo una noticia. Ya el cuarto de oración está terminado. Y ya comenzaremos ya desde el próximo domingo. Amén. Eso ya está listo. Si usted llega tempranito al culto, una hora antes de comenzar por lo menos. Van a haber momentos que se llegará antes. No sé cómo Dios va a... Porque es que la oración va a crecer tanto, que la necesidad va a crecer tanto. Pero tiene que ser de una manera orgánica. Yo creo que las cosas Dios las hace. Por eso yo no le pongo tiempo a nada, ni a la predicación, por si acaso alguien está mirando el reloj. Pero eso va a comenzar de una forma, y la forma que va a seguir tomando, Dios la va a seguir dando. Pero una cosa sí les digo, es un cuarto de oración, no de murmuración. Así que ahí yo no voy a hablar con mi hermano, yo voy a hablar con Dios. Las peticiones van a estar escritas, las razones van a estar allí y vamos a orar hasta que las cosas pasen, hasta que suceda. Vamos a romper los cielos, vamos a crear el vallado, vamos a interceder, pero vamos a perseverar hasta el fin. Porque nuestro amor no se va a enfriar y las almas van a seguir llegando y la gente se va a seguir salvando y las familias y las cadenas se van a seguir rompiendo y las familias restaurando y los padres van a seguirse acercando a los hijos y los hijos se acercarán a los padres, porque viene la era del espíritu de Elías. La palabra profética se va a levantar y se va a despertar como nunca en este lugar. ¡Aleluya! El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y le da un punto final ahí, una señal. Y le dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
no sé cuántas naciones podrán quedar todavía sin escuchar este evangelio. Yo siempre he hecho mi análisis y los apóstoles se encargaron del mundo conocido en aquel momento. Y el mundo desconocido éramos nosotros. Que luego vino, ¿se acuerdan? Cristóbal Colón y toda esa historia que tenemos por ahí. Estaban los indios primero, pero los indios conocían a Dios por señales, por el sol, por la luna, por todas las estrellas. Y luego pues el evangelio fue creciendo. Y el conocimiento de Dios llegó a América. Ahora América le está llevando el conocimiento de Dios otra vez al mundo conocido antiguo. Entonces tenemos este pleito de que ¿dónde no se ha predicado el evangelio? Para testimonio a todas las naciones. Esa parte no es la señal más fuerte que estamos esperando. ¿Por qué? Porque Jesús lo puso ahí para que los discípulos supieran que todas las naciones de la tierra conocerían o escucharían de Jesús. Ahora con la televisión, la globalización, las redes sociales, en todas partes de alguna manera se ha escuchado de Jesús. Así que lo que tenemos que estar viendo es lo que todavía detiene la manifestación de todo esto. Y como les dije que yo les voy a leer la escritura para que usted la escuche de la Biblia y no de mí. Volvemos a la carta de Tesalonicenses, la segunda carta, pero esta vez vamos al capítulo 2. Y Pablo les dice en el verso 5: ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Escuche bien. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quiere que le diga quién es el que lo detiene? Mira el que está a tu lado y dile: eres tú. Dile, eres tú. Eres el que tiene fe. El que todavía tiene fe. ¿No les acabo de decir que primero tiene que venir qué? El apartarse de la fe antes de que Él venga. Y si tienen que venir el apartarse de la fe antes de que Él venga, ¿qué lo detiene? La fe. Y los que tienen fe todavía están aquí. Pero dice ahí que en un momento dado también serán quitados. Eso habla del momento que usted y yo estamos esperando. Que seremos quitados. Que seremos llevados. Para que se manifieste como Él quiera. Que se quede con las obras. Que ya nosotros tenemos la ganancia eterna. Pero tenemos que estar preparados para ese encuentro. Y tenemos que saber que hay una sola forma de adquirirlo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Tenemos que vivir en Él, tenemos que caminar como Él, tenemos que ser la identidad de Él, que es el reino de Dios en la tierra. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando Él se manifieste va a tener un tiempito de manifestación. Pero Pablo en este mismo capítulo continúa diciendo en el verso 8. Y entonces, luego de que dice, hasta que Él a su vez sea quitado del medio, o sea, los que estamos reteniéndolo, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Eso hasta parece palabras malas, ¿verdad? Pablo está hablándole malo ahí a alguien. Inicuo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¡Oh, aleluya! Débora, nada más con aparecer. Y nosotros que a veces le damos tanto poder al diablo. No, que si el diablo me tiene, no, que si me ha dado, no, que si me ha hecho, no, que el diablo esto, que el diablo lo otro. Señor, reprenda al diablo.
no puede retenerse ni tan siquiera a la palabra de Dios. Cuando Dios habla, él sale corriendo. Cuando Dios habla, el infierno tiembla. Cuando Dios habla, los principados y las potestades se hacen a un lado, se inclinan ante él, porque lo dice la Biblia, que ante él se inclinará toda rodilla. ¿De dónde? De lo que esté arriba, de lo que esté aquí y de lo que esté debajo. Nada podrá contenerse a su poder. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Vieron eso? Él estaba claro. Esos engaños de iniquidad es para los que se pierden. No es para ti, no es para mí, no es para tus hijos. Ahora, anda con diligencia. Haz tu trabajo. Usa la sabiduría del cielo. No te dejes confundir por las cosas. Establece el reino de Dios en tu casa. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ponte sobre tus pies, iglesia.